oportunidad vamos a realizar una blusa con mangas. En el tutorial realizo el talle M. Cuando esté listo el patrón para otros talles, lo publicaré en mi página web pasoapasocrochet.com. Vamos a explicar cómo tejimos la blusa y nosotros empezamos trabajando por acá por la parte del cuello y trabajamos algo similar a lo que sería un canesú cuadrado. Les voy a mostrar, en realidad este no sería un canesú cuadrado sino más bien un canesú rectángulo. La única diferencia que tiene con el cuadrado es que en la manga van a ver que hay menos puntos que lo que tendría un canesú cuadrado, es decir, mucho menos puntos. Se trabaja al igual que el canesú cuadrado, es decir, en redondo, hasta llegar al largo deseado de lo que sería el canesú, ¿no? En este caso nosotros tomamos como medida para determinar cuántas vueltas íbamos a dar este largo, que es el largo de lo que sería la manga. En nuestro caso hicimos aproximadamente 38 centímetros de largo para armar la manga. Bueno, una vez que empezamos, que tejimos este canesú, van a ver que nos va a quedar así. Del ancho va a ser esto, pero de largo va a quedar desde acá hasta acá, así nos quedaría. Entonces ese ancho de lo que sería ya correspondería a la delantera sería muy ancho, entonces generalmente lo que hicimos es acortar. Ahí en el video muestro cómo nosotros en vez de tejer hasta la esquina tejemos solamente hasta acá, es decir que en el centro nos tiene que quedar aproximadamente 46 a 47 centímetros de ancho, que sería el ancho para un talle M. Ustedes si quieren lo pueden hacer que quede más ancho, más corto, bueno, eso va a depender de cada uno. Una vez que hicimos esa fila de división, empezamos a trabajar después el cuerpo, que se teje recto y es muy fácil porque es repetir el punto fantasía que hicimos en el canesú, con la sola diferencia que aquí ya no trabajamos con estas esquinas que se trabaja en el canesú cuadrado. No se trabaja con las esquinas sino en recto. Bueno, así trabajamos hasta llegar a la punta. En este caso, esta blusa mide desde acá, que es el cuello, hasta aquí está la punta, aproximadamente 46 centímetros. Después de haber tejido esa cantidad, van a ver que ya hice una fila de terminación a borde, que es en punto picot, y bueno, de esa forma terminamos de hacer el cuerpo. Después vamos a hacer lo que sería la manga. En la manga lo que hice es retomar de nuevo, desde esta parte, o continuar con el punto fantasy, y aquí nosotros podemos hacer la manga más larga, es decir, podemos seguir trabajando el redondo al igual que el cuerpo y hacer más filas hasta llegar al largo deseado. Yo lo hice manga corta, esta llega más o menos por arriba del codo. Si quieren más larga o 3/4 pueden hacer más vueltas, y después cuando tengan el largo deseado hacen la última fila, que van a ver que es la misma que hicimos en el cuerpo, y estaría terminado. Después, lo último que quedaría es hacer la costura, que van a ver que desde acá hasta acá hay una pequeña costura. Bueno, esa después la hacemos para terminar con la manga. Bueno, de esta forma terminamos con la explicación de nuestra blusa. Ahora pasamos a la lista de materiales y después a la ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 300 gramos de hilo de algodón con seda, aguja crochet de 3,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Vamos a empezar con nuestra labor. Para ello vamos a realizar 136 cadenas. Cuando tengamos las 136 cadenas la vamos a cerrar con un punto deslizado. Pero para que no nos quede torcida las cadenas, lo que hacemos es lo siguiente. Van a ver que terminé de tejer y voy a ir pasando la mano de esta forma para que me quede recto y no se me vaya deformando las cadenas. Entonces vamos pasando de esta forma. Si nosotros no hacemos esto, como es larga, nos puede quedar torcida, entonces no va a quedar bien. Entonces vamos así pasando para que nos quede del mismo lado todas las cadenas. Cuando llegamos a la primera cadena, ahora sujetamos bien y ahí vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera cadena.
esta es la primera cadena, y ahora cierro con un punto deslizado. Vamos a comenzar haciendo ahora la primera fila y vamos a hacer 3 cadenas para levantar la labor, 1, 2, 3. Y estas 3 cadenas les comento que la vamos a contar como una vareta. Bueno, ahora vamos a tejer 30 varetas. Empiezo en el punto que sea a tejer la primera vareta propiamente dicha. Y ahora tejemos, en total tenemos que tejer 30 varetas. Hice una. Acuérdense que digo 30 varetas, pero no estamos contando por ahora las cadenas. Si contamos las cadenas, en total tendría que ser 31 en varetas, pero si contamos las varetas propiamente dichas, las que son varetas, tienen que ser 30 varetas. Hicimos una, ahora vamos a hacer la segunda, la tercera, cuarta, cinco, 6, y así vamos a tejer hasta tener 30 varetas sin contar las 3 cadenas. Tejimos las 30 varetas, ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y aquí es a gusto de ustedes, pueden hacer 2 cadenas o 3. Yo voy a trabajar con 2 cadenas, pero si ustedes quieren pueden trabajar con 3 cadenas. Bueno, ahora vamos a tejer 6 varetas. La primera vareta la vamos a tejer en el punto que sigue, que sería este, o sobre esta cadena, en la cadena que sigue. Tejemos ahora 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora nuevamente hacemos 2 cadenas. Si empiezan con 3 cadenas, acá tienen que hacer también 3 cadenas. Yo voy a hacer solamente 2 cadenas. 1, 2. Ahora vamos a tejer 62 varetas. La primera vareta, acuérdense que se teje sobre la cadena que sigue, esta. Y tejemos entonces 62 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta tener 62 cadenas, mejor dicho 62 varetas. Tejimos las 62 varetas, ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a tejer 6 varetas. La primera vareta en la cadena que sigue. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Nuevamente tejemos 2 cadenas. 1, 2. Ahora vamos a tejer 31 varetas. Acuérdense que la primera vareta siempre vamos a tejer en la cadena que sigue, que sería esta. Tenemos que tejer 31 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta tener 31 varetas. Estamos llegando a la final de la fila, ya tejí las 31 varetas. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado y lo vamos a hacer sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Contamos 1, 2 y en la tercera cadena voy a cerrar con un punto deslizado. Bueno,
Antes de continuar vamos a mostrar primero lo que hicimos para que ustedes ya se vayan dando cuenta cómo es este tejido. Les dije que era un canesú rectángulo, es lo mismo que un canesú cuadrado, pero van a ver que es rectángulo y no cuadrado. Bueno, aquí este lugar donde está la unión de las filas, esta va a ser la espalda. En este lugar donde están las 6 varetas va a pertenecer a la parte del hombro y las mangas, como al igual que acá. Y aquí este lugar de las 62 varetas va a corresponder a la parte de la espalda. Aquí les quería, antes de continuar, quería explicar algo con respecto a las 3 cadenas para levantar la labor. En este caso yo la voy a contar a las 3 cadenas como una vareta. Si ustedes suman, contando esta cadena como una vareta, van a ver que teníamos 30 varetas más las cadenas, que serían 31, más 31 varetas, serían en total 62 varetas, al igual que tenemos en la parte delantera. Bueno, ahora vamos a continuar con la fila 2, y en la fila 2 vamos a hacer, yo lo voy a llamar punto red, porque va a ser para mí más fácil, si alguna vez ustedes tienen alguna dificultad, más fácil explicarla llamándole por un nombre, que yo seguro que no debe tener nombre, pero le voy a llamar un punto red porque es parecido a una red. Bueno, vamos a empezar primero haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Las primeras 3 cadenas van a simbolizar una vareta. Bueno, este es el comienzo. Generalmente, como digo, el comienzo a veces no es lo mismo que toda la secuencia del tejido. Ahora, a partir de aquí, yo voy a tejer la secuencia de la fila. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar 1, 2, y en el tercer espacio voy a tejer la primera vareta. Vamos a tejer 2 varetas. Hacemos una, y ahora la segunda vareta en el punto que sigue. Ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Esa va a ser la secuencia, es decir, 2 varetas, 2 cadenas. Vamos a volver a repetir, vamos a contar 1, 2, y en el tercer espacio o tercer vareta vamos a hacer la primera vareta. Ahora hacemos la segunda, y ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Hicimos una secuencia más. Volvemos a repetir. Contamos 1, 2, y en el tercer espacio hacemos una vareta. Ahora hacemos la segunda, y ahora tejemos 2 cadenas, 1, 2. Hicimos otra secuencia. Así vamos a tejer hasta llegar aquí. En este lugar van a ver que hay 2 cadenas. Estas 2 cadenas van a ser después las esquinas. Ahora, cuando sigamos haciendo más filas, van a ver que se van a transformar en esquinas. Bueno, entonces tejemos 2 varetas, 2 cadenas, hasta llegar aquí, en este lugar donde están las 2 cadenitas. Estamos llegando al lugar de las 2 cadenas. Van a ver que hice el último motivo, que son 2 varetas, 2 cadenas, y aquí van a ver que me quedaron 1, 2 espacios, 2 varetas, y aquí vienen las 2 cadenas. Directamente nosotros vamos a tejer acá sobre las 2 cadenas, y aquí siempre en esto que va a ser la esquina vamos a tejer siempre 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, siempre. Entonces empezamos, hacemos 2 varetas. Acuérdense que estamos tejiendo sobre las 2 cadenas de la fila anterior. Tejemos 2 varetas, 1, 2. Ahora tejemos 2 cadenas, 1, 2. Nuevamente volvemos a tejer en el mismo lugar 2 varetas, 1, 2. Esa va a ser la secuencia que siempre vamos a tejer en este lugar, que en realidad ahora se va a ir transformando en una esquina. Siempre va a ser 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Bueno, lo que habíamos tejido primero nosotros había sido la mitad de una espalda o la media espalda. Ahora vamos a tejer la parte de lo que va a ser la manga o el hombro o la císara, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, el mismo punto, y vamos a hacer 2 cadenas. Voy a empezar acá, van a ver, haciendo 2 cadenas, 1, 2, y voy a contar lo mismo que aquí. Voy a contar 1, 2, y en el tercer espacio, que será la tercera vareta, voy a hacer una vareta. Ahora hago la segunda vareta, y ahora nuevamente hago 2 cadenas, 1, 2, y aquí
van a ver que de nuevo me vuelvo a encontrar con la otra esquina o las dos cadenas y van a ver que aquí en este lugar me van a quedar una, dos varetas. Siempre va a ser así. Bueno, entonces aquí donde están las dos cadenas vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Empezamos. Hacemos dos varetas, una, dos, ahora hacemos dos cadenas, uno, dos. Y volvemos a hacer nuevamente en el mismo lugar dos varetas. Uno, dos. Hicimos otra esquina. Ahora, si bien no se nota mucho, ya después cuando tejamos más filas se va a ver bien. Bueno, y ahora vamos a volver a tejer lo mismo que tejimos. Este punto red lo vamos a tejer acá. Y aquí, bueno, aquí el comienzo, como dije, empezamos acá, la fila en la espalda, entonces el comienzo siempre es diferente, pero acá van a ver que el comienzo va a ser similar a lo que tejimos aquí en la parte del hombrito. Y vamos a empezar siempre, voy a hacer el comienzo yo, con dos cadenitas, una, dos. Y vamos a contar siempre, uno, dos, y a partir, bueno, hicimos las dos cadenas. Ahora empezamos con la secuencia del punto. Contamos 1, 2 y en el tercer punto empiezo a hacer la primera vareta, una, ahora la segunda y ahora hago dos cadenas, 1, 2. Esa es la secuencia, acuérdense que eran dos varetas, dos cadenas. Pero siempre cuando empezamos, en este caso, en la parte de la manga, que sería esto, y de la delantera, siempre vamos a empezar haciendo dos cadenas y después contamos 1, 2, 3 y recién en el tercer punto empezamos a hacer la primera vareta de la secuencia. Bueno, vamos a volver a repetir, vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio, tercera vareta hago la primera vareta, ahora la segunda vareta y ahora dos cadenas, 1, 2. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago la primera vareta, ahora hago la segunda vareta y hacemos dos cadenas, 1, 2. De esta forma vamos a tejer hasta llegar nuevamente a la otra esquina, en este lugar donde están las dos cadenas. Terminamos de hacer la última secuencia, van a ver que hice dos varetas, dos cadenas y aquí en la fila anterior me van a quedar una, dos varetas. Siempre tiene que quedar dos varetas acá en la primera fila. Bueno, ahora vamos a tejer en estas dos cadenas, que es la esquina. Como siempre, tejemos la secuencia de dos varetas, dos cadenas, dos varetas dentro de las dos cadenas, que es la esquina. Empezamos. Hacemos una, dos varetas, ahora hacemos dos cadenas, una, dos. Y nuevamente volvemos a hacer dos varetas. Una, dos. Y ahora esta parte donde están las 6 varetas, que es el hombro, se teje lo mismo que tejimos en el otro hombro. Es decir, hacemos dos cadenas, una, dos. Y vamos a contar 1, 2 y en la tercera vareta vamos a hacer la primera vareta. 1, ahora la segunda y ahora hacemos dos cadenas. 1, 2. Y aquí en la fila anterior nos va a quedar como siempre una, dos varetas. Bueno, ahora está, aquí llegamos ya a la cuarta esquina, vamos a tejer nuevamente en estas dos cadenitas, dos varetas, una, dos, ahora dos cadenas, una, dos, y en el mismo lugar las dos varetas. Una, dos. Bueno, y aquí nuevamente se vuelve a empezar al igual que se empezó en la parte de la delantera o las mangas. Siempre se comienza, van a ver que estos lugares, ya sea aquí, aquí y aquí, se vuelve a comenzar lo mismo. Vamos a hacer siempre primero dos cadenas, una, dos, y vamos a contar. De la fila anterior vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio, tercer vareta, empiezo a hacer la primera vareta, y es decir que aquí ya comienzo la secuencia. Una vareta, ahora la segunda vareta, ahora dos cadenas, una, dos. Esa es una secuencia.
Volvemos a repetir, cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago nuevamente una vareta, ahora hago la segunda y ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. De esta forma vamos a tejer hasta llegar aquí al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 2 y hice la última secuencia, son 1, 2 varetas y 2 cadenas. Pero van a ver, si ven acá abajo, en la fila anterior me van a quedar 3 puntos o 3 varetas. 1, 2, 3. Entonces acá terminamos de la siguiente forma. Tenemos que completar este motivo que quedó incompleto, entonces vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio vamos a hacer una vareta. Y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado en la primera, segunda, en la tercera cadena. Y de esta forma completamos el motivo que eran 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 3 y la fila 3 es idéntica a la fila 2, es decir que vamos a hacer 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas. Pero en este caso las varetas no las voy a hacer sobre las varetas, sino sobre las cadenas. Y sobre las varetas vamos a hacer las cadenas. Es decir, que vamos a hacer a la inversa. Para ello, yo necesito trasladarme sobre las cadenas. Entonces, con un punto deslizado me voy a mover a esta primera cadena, aquí. Y ahora voy a tejer, ahora voy a empezar la secuencia de la fila, de esta fila número 3 y voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Estas 3 cadenas van a simbolizar una vareta. Y ahora vuelvo a tejer una vareta aquí dentro o en este espacio y de esta forma tendría las 2 varetas de la secuencia. Ahora hago 2 cadenas, 1, 2. Y van a ver que aquí comencé ya con una secuencia completa. Ahora, nuevamente voy a tejer 2 varetas, 2 cadenas. Ahora, las 2 varetas, como les dije, siempre las vamos a tejer en el lugar de donde están las cadenas. Es decir, que vuelvo a tejer acá, en este lugar, 2 varetas. 1, 2. Ahora tejo 2 cadenas. 1, 2. Es una secuencia. Nuevamente vuelvo a tejer las 2 varetas aquí, donde están las cadenas de la fila anterior. Tejo 1, 2 varetas y ahora 2 cadenas, 1, 2. Nuevamente, donde están aquí las 2 cadenas, vuelvo a tejer 2 varetas, 1, 2 y ahora hago 2 cadenas, 1, 2. Bueno, van a ver que la secuencia es la misma, solamente cambia el lugar donde vamos a ir poniendo ahora los puntos. Entonces la secuencia es 2 varetas, 2 cadenas. Vamos a tejer de esta forma hasta llegar al final, o mejor dicho, hasta llegar hasta aquí, hasta esta esquina, para que veamos cómo se sigue. Estamos llegando a la esquina, van a ver que hice la última secuencia. Hice 2 varetas, 2 cadenas y ahora nos encontramos con la esquina. En la esquina, como siempre, vamos a tejer 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente 2 varetas en el mismo espacio, 1, 2. Bueno, y aquí vamos a hacer ahora la parte, acuérdense que era el hombro, y aquí siempre vamos a empezar la secuencia haciendo 2 cadenas, 1, 2 y ahora aquí empieza, digamos, así empezamos el tejido de esta parte, ¿no? Y ahora la secuencia es la misma que hicimos anteriormente. Hacemos 2 varetas donde están las 2 cadenas y 2 cadenas. Entonces, aquí hay 2 cadenas. En este lugar tejo las 2 varetas. 1, 2. Ahora tejo 2 cadenas. 1, 2. Y aquí hay nuevamente 2 cadenas. Vuelvo a tejer 2 varetas. 1, 2 y ahora 2 cadenas. 1, 2. Y nuevamente me encuentro con la esquina en la cual voy a hacer 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Entonces hacemos 1, 2, ahora hago 2 cadenas, 1, 2. Y aquí hacemos nuevamente 2 varetas. 1, 2. Y ahora ya tejimos, esta es la parte del hombro, ahora vamos a tejer la delantera y acuérdense que la forma de comenzar siempre va a ser al igual que tejimos en la parte del hombro.
hacemos, entonces siempre comenzamos con 2 cadenas, 1, 2. Y ahora en el espacio, van a ver aquí, esta las 2 cadenas de la fila anterior, volvemos a tejer la secuencia, que es 2 varetas, 2 cadenas. Entonces hago 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2, una secuencia. Nuevamente vuelvo a repetir lo mismo. Aquí vuelvo a hacer 2 varetas, 1, 2 y hago 2 cadenas, 1, 2. Nuevamente vuelvo a repetir, hago 2 varetas, 1, 2 y 2 cadenas, 1, 2. Y de esta forma vamos a tejer hasta llegar nuevamente a la otra esquina. Estamos llegando a la esquina. Nuevamente van a ver que hice la última secuencia, 2 varetas, 2 cadenas, y aquí en la esquina vamos a tejer como siempre las 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente 2 varetas, 1, 2. Y se teje de la misma forma que tejimos acá. Ahora viene el hombrito, se teje de la misma forma, es decir, hacemos 2 cadenas, 1, 2 y ahora hacemos la secuencia. Donde están las 2 cadenas tejemos 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2 y aquí en este espacio nuevamente tejemos 2 varetas, 1, 2 y 2 cadenas. Van a ver que lo hago un poquito más rápido porque ya la secuencia es la misma, la explicamos y solamente voy mostrando para que ustedes no tengan dudas después. Llegamos a la última esquina, volvemos a tejer en la esquina como siempre, 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente 2 varetas. Y ahora nos vamos a encontrar con la mitad de la otra espalda, mejor dicho la otra mitad de la espalda, y es lo mismo, empezamos tejiendo siempre 2 cadenitas, 1, 2 y aquí ahora empezamos la secuencia nuevamente haciendo 2 varetas aquí donde están las 2 cadenas de la fila anterior, 1, 2, nuevamente 2 cadenas, 1, 2 y ahora ya hicimos una secuencia y volvemos a repetir nuevamente 2 varetas, 1, 2 y ahora 2 cadenas, 1, 2 y así vamos a tejer hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila y aquí tendría que hacer la última secuencia, pero la voy a hacer con ustedes porque en esta secuencia, la última, voy a cambiar la forma de terminar. Van a ver que yo hice 2 varetas, 2 cadenas, ahora aquí están las 2 cadenas, tendría que volver a tejer 2 varetas, esas las voy a tejer, las 2 varetas, 1, 2. Y ahora tendría que tejer 2 cadenas. No voy a tejer 2 cadenas, sino que voy a reemplazar las 2 cadenas por una media vareta, que la voy a enganchar en la primera, segunda, en la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a hacer entonces, hago una lazada, introduzco la aguja primera, segunda, tercera cadena del comienzo de la fila y hago la media vareta. Esto reemplaza las 2 cadenas, van a ver que queda el tejido igual que antes, pero lo que va a pasar aquí es que nos va a ahorrar hacer otros firuletes para volver a empezar en el centro. Directamente haciendo esto nosotros quedamos ya en el centro aquí para poder volver a hacer de nuevo el punto red. Bueno, vamos a empezar nuevamente. Ahora van a ver que es fácil. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila de red, que hicimos que esta era la segunda. Vamos a empezar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora yo voy a hacer la secuencia. Van a ver que es lo mismo que empezamos acá. Las tres primeras cadenas las vamos a tomar como una vareta y después las 2 cadenas van a ser parte de la secuencia del punto. Bueno, vamos a volver a hacer la secuencia nuevamente, que es la misma. Acá donde están las 2 cadenas vamos a trabajar nuevamente 2 varetas, 1, 2 y nuevamente 2 cadenas. Una secuencia. Volvemos a repetir. Aquí donde están las 2 cadenas volvemos a trabajar 2 varetas, 1, 2 y hacemos nuevamente 2 cadenas, 1, 2. Y así tejemos hasta llegar a la esquina nuevamente.
Llegamos a la esquina, van a ver que hice la última secuencia y ahora en la esquina hacemos lo que hacemos siempre. 2 varetas, 1, 2, 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente 2 varetas. Bueno, van a ver que esta es la mitad de la espalda y siempre la forma de comenzar es diferente, pero después van a ver que en todas las filas, después de hacer esta media espalda, al comenzar ya en la parte del hombro de la delantera, se teje igual, siempre se va a tejer de la misma forma, así que eso no va a cambiar, siempre van a tener cuidado en este lugar y en este ya no porque se teje siempre igual. Van a ver que siempre voy a empezar con las 2 cadenas y ahora haciendo la secuencia de tejido que son 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas y así hasta llegar a la esquina. Entonces hago 2 varetas, hago 2 cadenas, 1, 2. Nuevamente 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2. Y nuevamente 2 varetas, 1, 2 y ahora 2 cadenas, 1, 2. Llegamos a la esquina, tejemos nuevamente las 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 1, 2, ahora nuevamente 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente 2 varetas en el mismo espacio, 1, 2. Y aquí, como les dije, se vuelve a empezar de la misma forma que empezamos el hombrito, haciendo 2 cadenas, 1, 2. Y ahora tejo las 2 varetas acá sobre estas 2 cadenitas, 1, 2, nuevamente 2 cadenas, 1, 2. Hice una secuencia y de nuevo vuelvo a repetir. Es decir que el tejido, van a ver que fácil, lo seguimos así tejiendo. Bueno, yo de aquí voy a dejar indicaciones porque ya la delantera, ya ven que es lo mismo, hacemos 2 varetas, 2 cadenas y así hasta llegar a la esquina. En la esquina hacemos nuevamente 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Después hacemos el hombrito tal cual hicimos el otro hombro. Después hacemos la mitad de la espalda tal cual hicimos los hombros, porque siempre se comienza, van a ver que lo único que varía es esto, al comienzo de la fila, que es un poquito más enquilombado, pero después esta parte, esto y esto de acá se va automáticamente haciendo y siempre se empieza de la misma forma. Bueno, vamos a tejer toda esta fila y cuando lleguemos aquí al final vamos a volver. Estamos llegando al final de la fila y aquí van a ver que yo hice la última secuencia, 2 varetas, 2 cadenas. Ahora aquí tenemos que completar esta secuencia, van a ver que aquí teníamos 5 cadenas del comienzo, tendríamos que hacer aquí en este lugar una vareta. Voy a hacer la vareta y ahora cierro con un punto deslizado, primera, segunda, en la tercera cadena. De esta forma completamos la secuencia y nos queda bien el tejido. Van a ver que es similar a lo que hicimos en la fila número 2, en esta, que sería la fila de punto red. Bueno, nosotros podemos seguir tejiendo de esta forma, ir repitiendo la fila. Sería, por ejemplo, si queremos que sea todo punto red, podemos seguir repitiendo la fila número 3 y 4 sucesivamente y no tendríamos problema. Pero yo voy a hacer 3 filas de punto red, que sería 1, 2, 3, y una fila de punto vareta. Es decir, que esa va a ser mi secuencia. Voy a hacer 3 filas de punto red, una de vareta, 3 filas de punto red, una y una de vareta. Bueno, antes de seguir les quiero mostrar cómo va quedando ya. Van a ver que va quedando como un rectángulo, ya se va armando bien el tejido. Bueno, entonces dije, voy a hacer 3 filas de punto red y ahora voy a hacer una fila de varetas. La fila de varetas es muy sencilla. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y ahora vamos a tejer por cada punto una vareta. ¿Qué significa? ¿Qué es un punto? Los puntos son las varetas y las cadenas. Cada vareta, cada cadena es un punto, forma un punto. Entonces, si aquí yo tenía aquí, en este lugar, 2 cadenas, ahí voy a tejer 2 varetas. 1, 2. Ahora, sobre las varetas voy a tejer también una vareta y otra vareta. Es decir, que voy tejiendo vareta por todos los puntos, por cada punto, ya sea cadena o vareta. Es decir,
que tengo que tejer. Si aquí tengo dos cadenas, tengo que tejer 2 varetas. Aquí sobre las varetas tejo 2 varetas y así. Entonces no nos vamos a perder. Nuevamente vuelvo a tejer sobre las cadenas 2 varetas y sobre las varetas también. Nuevamente sobre las 2 cadenas 2 varetas y sobre las varetas también. Van a ver que no nos vamos a perder, que es muy fácil. Bueno, de esta forma vamos a tejer toda vareta hasta llegar a la esquina. Llegamos a la esquina y van a ver que tejimos toda vareta sobre todos los puntos. Acá donde están las 2 cadenas vamos a tejer, como siempre, 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente 2 varetas en el mismo espacio. Bueno, ahora seguimos con la parte del hombro. Aquí también tejemos varetas sobre todos los puntos. Es decir, que empezamos por acá, vamos a tener en la fila anterior 2 varetas. Entonces, tejo una vareta sobre la primera vareta, otra vareta sobre la segunda y ahora tejo varetas sobre las cadenas. Acuérdense que si hay 2 cadenas siempre se tejen 2 varetas. Sobre las varetas nuevamente, sobre la otra vareta, ahora sobre las cadenas nuevamente 2 varetas, ahora sobre las varetas, nuevamente sobre las cadenas, se me estaba yendo, nuevamente sobre las varetas, sobre las cadenas y aquí sobre las varetas nuevamente, y van a ver que llegamos a la esquina. Acuérdense, tienen que tejer sobre todos los puntos porque si tejen un punto menos, después cuando quieran hacer de nuevo la secuencia del punto red, no les va a salir bien. Bueno, tejimos hasta aquí, hasta donde está la esquina, donde están las 2 cadenas, y nuevamente volvemos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Hacer en la esquina las 2 varetas, 1, 2, ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente 2 varetas, 1, 2. Y van a ver que se teje así. Bueno, ahora seguimos con la delantera, y la delantera también se teje al igual que tejimos el hombrito, es decir, hay que tejer vareta por todos los puntos. Empezamos. Van a ver que aquí tenemos 2 varetas en la fila anterior, entonces tejemos sobre las varetas. 1, 2, ahora sobre las cadenas. Hacemos 2 varetas sobre las cadenas. Acuérdense que si son 2 cadenas siempre va a haber 2 varetas. Ahora sobre las varetas. 1, 2. Ahora sobre las cadenas nuevamente 2 varetas. 1, 2. Van a ver que yo hago rapidito, pero la secuencia es la misma que hicimos en el hombro, lo mismo que hicimos aquí. Es decir, tenemos que tejer varetas sobre todos los puntos sin olvidarnos de las cadenas ni las varetas, todo. Bueno, a partir de aquí dejo instrucciones porque después todo se teje lo mismo. Vamos tejiendo toda vareta, todo sobre todos los puntos. A la esquina nuevamente hacemos lo que hacemos siempre, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, y hacemos de nuevo toda vareta, la esquina y toda vareta hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre primera, segunda, sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. De esta forma terminamos la fila 5 y van a ver cómo nos va quedando el tejido, cada vez nos va quedando más bonito y ya con forma. Ahora, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque después es repetir la fila 2, 3, 4, 5 sucesivamente. Es decir que ahora vuelvo a repetir la fila número 2. Yo les voy a mostrar para que ustedes no tengan duda y no les quede ninguna duda cómo se hace. Y vamos a hacer de nuevo la fila 2. Repetimos la fila 2, que es esta. Y vamos a empezar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y como hicimos, vamos a contar 1, 2 y en la tercer punto vamos a hacer la primera vareta. Aquí comienza con la vareta la secuencia, acuérdense. 1,
2 varetas, ahora nuevamente 2 cadenas, 1, 2, y nuevamente cuento 1, 2, y en el tercer espacio empiezo nuevamente otra secuencia. Una vareta, 2 varetas y 2 cadenas. Nuevamente hago otra secuencia, cuento 1, 2, y en el tercer espacio hago una vareta, 2 varetas y 2 cadenas, 1, 2. Y así vamos a ir tejiendo. Acuérdense que tienen que repetir la fila 2, después la 3, después la 4, la 5 y nuevamente volvemos a repetir 2, 3, 4, 5. Este en el caso que hagamos 3 filas de punto red y 1 de vareta. Ahora, si queremos que todo sea punto red, acuérdense que las únicas filas que vamos a repetir van a ser la fila 3 y 4 sucesivamente hasta tener el ancho deseado. Bueno, ¿cuánto vamos a tejer nosotros? Vamos a tener en cuenta esta parte que va a ser la parte del hombro, que nos va a marcar hasta cuánto vamos a tejer. Nosotros vamos a tejer aproximadamente 38 centímetros de largo. Mido esta parte. Esta parte, acuérdense que es la sisa y la manga. Entonces, si yo doblo así y me mido, me pongo, esta va a ser la manga. Entonces, si yo hago 38 centímetros, me va a quedar de cada lado 19 centímetros hasta por ahí, que es lo que va a ser la sisa. Y también que esta parte van a ver que se va a ir armando la manga. Y bueno, esa va a ser la medida. Pero menos de eso no. Podemos hacer, si queremos una manga más ancha, podemos tejer más centímetros. Eso va a depender si les gusta la manga ancha, más ajustada, bueno. Pero yo creo que menos de 38 centímetros no, porque nos quedaría muy ajustado. Bueno, también tengan en cuenta esto, que si la hacemos más ancho, la manga va a ser más larga. Si la hacemos más angosto esta parte, la manga va a ser más corta. Bueno, entonces ahora la indicación va a ser, vamos a repetir la fila 2, 3, 4 y 5 sucesivamente, y vamos a tejer aproximadamente 38 centímetros o más, de acuerdo al gusto de cada uno.